Buenas noches, mi gente, desde su espacio Aris Calvo, directo con el pueblo. Tú supiste, más directo que nunca. Hoy me encuentro bien acompañada. Estoy que no me cambio por ninguna de ustedes. Me encuentro con el doctor Goldie Mill, quien viene a tratar un tema súper importante, República Dominicana y el posible brote de cólera en Haití, la incidencia, lo que puede pasar en República Dominicana. Antes de continuar, pero vamos a permitir que nuestro compañero e invitado pues salude a cada uno de ustedes. Bueno, buenas noches, Aris. Buenas noches a todo tu público cibernauta, todo tu público que fielmente todas las noches está escuchando tus comentarios, analizando y va a la cama con buenos comentarios. Va a la cama prácticamente con esperanza de un mundo mejor, porque tú siempre lo dejas con unos alientos y unas recomendaciones del buen vivir. Y para mí es un privilegio estar aquí junto con todos tus miles de oyentes, miles de personas que te ven por la pantalla. A tus órdenes. Gracias, mi doctor. Doctor, permítame agradecer a las empresas que hacen posible que usted esté acá y que yo esté. Claro. Clínica Franklin Peña, acá en San Pedro de Macorís, es la clínica que si usted tiene problemas de salud, necesariamente tiene que ir a ella. Estamos en la Mauricio Báez 159, donde tu salud es lo primero. Clínica Franklin Peña. Comercial Garrido en la prolongación Independencia, todo para tu proyecto agropecuario lo puedes encontrar en Comercial Garrido. Llama al 809-529-6086 para comunicarte con nosotros. Ferre Cerámica Rincón, tú sabes que ferretería hay mucha, pero la ferretería acá en San Pedro de Macorís tiene un nombre y es Ferre Cerámica Rincón. Estamos en la prolongación Independencia con el 809-246-7006. Mi gente de Ferquido 30 años con el productor, es su mejor amigo. Y estamos acá en el muelle en San Pedro de Macorís. Si necesitas fertilizante o quieres hacer un análisis de suelo, tienes que comunicarte con nosotros. Ferquido, del productor, reitero, el mejor amigo. 809-529-3427. Óptica Crisain, mis lentes son de Óptica Crisain. Yo veo bien porque uso lentes de óptica. Doctor, sus lentes parecen de Óptica Crisain. Usted se ve como fino. Voy a tener que ir allá. A Óptica Crisain. Claro que sí. Óptica Crisain para ver de verdad. Estamos en la Cunjar número 20, pero también estamos en el Seibo para dar mejor servicio. Llame al 809-801-6503. Usted sabe que un amigo no llega antes, o creo que usted lo sabe, un amigo no llega antes ni después, sino en el momento indicado. Por eso la diputada Carolina Paula llega justo en el momento. Diputada Carolina Paula. Agroveterinaria Encarnación, es lo mismo que decir mundo animal. Ahí tenemos todo para tus animales. Estamos en el 809-897-5186. Y ya si vamos con nuestro hermano, el doctor Goldie Mill. Es un honor tenerlo acá con nosotros, doctor. Y el doctor vino como echame vaina. Sí, pero yo sé que el doctor viene así, una percha. Entonces dijo, a esa jabaíta ya vas a saber lo que es un moreno con clase. Ay, doctor, eso no se hace. Ay. Pero nada, vamos para adelante, doctor. Un tema súper importante y qué bueno que lo tenemos acá para tratarlo, es el cólera en Haití. ¿Y qué problema puede tener República Dominicana con respecto al mismo? El programa es suyo de ahora en adelante. Bueno, buenas noches, reitero buenas noches. Aris, en el año 2010, específicamente en el mes de octubre, que coincide con el mes de octubre del 2022, nosotros nos lleva la información, la alerta epidemiológica de brote epidémico de cólera en Haití. Ese brote epidémico importado, recuerda, sobre todo en Artibonite, una zona donde parte de miembros de la ONU, Naciones Unidas, vertieron parte de sus excrementos provenientes de zonas lejanas, para no decir el país,
Y ese brote de cólera en Haití del año 2010 duró hasta el año 2019. Durante ese periodo Del 2010 hasta el 2019. Sí, 9 años. 9 años con un evento complementario en el caso de Haití. Porque si tú buscas la historia de Haití del año 1804, 1 de enero, hasta el año 2010, tú no encuentras antecedentes de cólera. Entonces fue importado el cólera. Esa población de más de 10 millones de personas duró 9 años para combatir la problemática del cólera. Durante esos 9 años que duró el cólera, ¿cuántos casos? Más de 500.000 casos en Haití. De esos 500.000 casos en Haití, más de 10.000 defunciones en Haití durante ese periodo. Ya desde el 2019 hasta el año 2021, Haití prácticamente no había tenido casos de cólera, un territorio libre de esa bacteria, de ese virión colérico. Y el año pasado, en el mes de marzo, la ONU certifica este año 2022 Haití como libre de cólera. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que este domingo el ministro de la Salud Pública de Haití notifica lo que había sido una especie de rumor público entre los trabajadores de la salud y los expertos sanitarios de América Latina referente a casos compatibles de cólera en Haití. Recuerda que Haití está viviendo una de las situaciones más difíciles de América Latina y es el problema del desequilibrio político, económico y social de Haití. Desequilibrio político, económico y social de Haití que conlleva a una destrucción de la infraestructura de los servicios y una reducción de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades. ¿Qué ha pasado ahora? Que independientemente de la certificación que le dio la ONU como zona libre, el ministro de la Salud Pública de Haití, Laurent Adrien, dice en el día de ayer, tenemos 8 muertes por cólera en Haití. Yo no te estoy hablando de casos. Cuando te hablan de muertos, tú te debes imaginar ¿Cuántos infectados hay? ¿Cuántos infectados hay? ¿Cuál es el problema de los infectados en este momento? En materia de salud pública, Aris, tú tienes que conocer el territorio. Y no es Artibonit. Estamos hablando de Descayé. Descayé está al sur de Puerto Príncipe y es una zona densamente poblada y una zona que está prácticamente en la calle. Y estamos hablando de Siti-Soloa. Siti-Soloa ¿Es un pueblo? es una comarca, un barrio de Haití, Okay. probablemente uno de los más numerosos, y es la zona donde están las pandillas haitianas. La gente vive marginada, la gente vive en hacinamiento, y hay un problema grave de abastecimiento de agua, y un problema grave de abastecimiento de combustible para las unidades en materia de salud que existen en Haití. Eso ha provocado que hospitales como Carrefour, donde han llegado casos de cólera, no puedan hacer la intervención epidemiológica posible en Haití que conllegue a reducir los casos de allá. La ONU, que está tratando de mediar, sobre todo con las pandillas, para lograr que parte del equipo de la ONU que tenga que ver con materia de salud vaya sobre todo a Siti-Soloa, busquen los contactos y hagan un rastreo epidemiológico para saber la situación epidemiológica del cólera en Haití. Eso conlleva a una preocupación en nuestra parte de la isla, porque tú y yo sabemos, Aris, la porosidad de la isla. Y tú y yo sabemos también
la característica que puede ocurrir, que una enfermedad sumamente transmisible y una enfermedad como el cólera, donde el hacinamiento, la higiene, el saneamiento, la salubridad y sobre todo la falta de agua potable, agua buena, agua de calidad, en esa parte de la población que convive con nosotros, que cohabita prácticamente con nosotros, que trabaja con nosotros, que trabaja desde la zona franca en las fronteras hasta los hoteles de la República Dominicana, te indica a ti que si nosotros no aplicamos los protocolos inmediatamente con la población, lo que está ocurriendo allá puede repercutir aquí. ¿Los protocolos, doctor, se deben tomar allá en la frontera o a nivel del país? Nosotros tenemos que tomarlo a nivel del país porque prácticamente tenemos un grueso de la población que viene y va por un asunto económico, por un asunto político y por un asunto también de migración continua. Son dos países que, como otros países, y como Malthus me lo dijo en 1790, como Virchow me lo dijo en el año 1848, cuando me dice la epidemiología es una ecología médica, y los individuos que están en peores condiciones se distribuyen, se alojan en lugares urbanos y periurbanos que les faciliten la vida. Pero tú te alojas en lugares urbanos y periurbanos que te faciliten la vida y tú llevas contigo gérmenes que se ponen en contacto con individuos que en esos momentos se hacen susceptibles a esos gérmenes. La forma de contagio del cólera, doctor. No, el contacto tiene indiscutiblemente que el agua contaminada, heces y sobre todo la transmisión fecal, manos, dedos, comida. ¿Por qué? Porque el vibrión colérico cursa con diarrea, evacuaciones diarreicas y un problema de saneamiento inadecuado de las aguas conlleva a que esas aguas contaminadas... Que en Haití no hay ningún sistema, me imagino. Lamentablemente no hay ningún tipo de sistema y en estos momentos, fruto de la problemática que hay, prácticamente ha colapsado. Las pocas... Y no lo tenemos tampoco en muchos barrios del país. No lo tenemos. Y campos, batalles. Es cierto, no lo tenemos, pero las condiciones nuestras, comparadas con las condiciones de Haití, es del cielo a la tierra. Recuerda que una de las características es no evacuar en el agua, en el río, que nosotros lo aprendimos desde los tiempos de Irak, desde el Saint Avesta Zoroastro, que nos lo explicaba. Y hay gente que le explica a la gente que no debemos evacuar en los ríos. Y una de las grandes conquistas de este país, en los años 70, Aris, nosotros en la escuela nos pegábamos al grifo de la llave, todos en el recreo. Claro que sí. Y una de las grandes conquistas del país es cambiar ese sistema, modificar esa educación que lo hicimos. Y en cualquier lugar, en cualquier zona, la gente te utiliza agua de botella, o agua sala, o agua moderadamente sala, pero que no tiene que ver con el agua cruda, que antes tú y yo en los años 70 íbamos a un río y lo tomábamos. El dominicano ha ido aprendiendo ese asunto que se empezó sobre todo en los años 80 y 90. Recuerda los brotes de fiebre tifoidea que constantemente teníamos entre el año 1985 y 1990. Y fruto de esa diplomacia de la salud que logramos tener y sobre todo el comportamiento individual, hemos logrado, independientemente de que las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo un problema de salud número uno del país, pero hemos logrado contener en base a barreras ciertas enfermedades transmitidas por las aguas. Entonces es el tiempo en este momento de retomar en las comunidades la medida de lavado de las manos. Es el tiempo de retomar en las escuelas, sobre todo en el periodo donde
niños van de la comida al baño. Escuelas que no tienen mucho baño, pero que tienen una sobrepoblación y que en un momento determinado todos tienen o un porcentaje tiene por trastorno gástrico, y más en esta época de lluvia, donde los trastornos gástricos, las descompensaciones aumentan. Tenemos que tener el compromiso individual de colocar barreras primarias y secundarias, vigilar la diarrea, vigilar la importancia del lavado de las manos, vigilar la cocción de los alimentos, utilizar el cloro, utilizar medidas de higiene y tener mucha vigilancia estricta nosotros en la zona fronteriza con la manipulación de los alimentos. Recuerda que una persona con cólera, con la diarrea, puede en un momento determinado albergar en las uñas, en los dedos, que no tenga una buena higiene parte del material y contaminar sobre todo e infectar a un individuo susceptible en una comarca, en una población de mucho movimiento. Y la frontera nuestra va a tener mucho movimiento permanente porque es un problema más económico y político que otro, donde se beneficia una clase poderosa tanto de Haití como una clase poderosa de aquí. Y no es verdad que una enfermedad que tiene siglos va a reducir esa conflagración o esa correlación de fuerzas políticas que existen. Entonces es bueno nosotros en materia de salud pública llegar a acuerdos con educación, con salud, con turismo, con agricultura. Eso le iba a decir, por ejemplo, la agricultura. Muchas de las hortalizas, sobre todo, que se consumen crudas, los sistemas de reguío son, las fuentes son ríos, los Sí. cuales pueden estar contaminados y a su vez estas hortalizas ser contaminadas. Tú has dado un dato revelador muy importante, que esas hortalizas contaminadas fueron responsables de una gran cantidad de brotes de salmonelosis, una gran cantidad de brotes de shigellosis en América Latina, específicamente en la década del 70, en la década del 80, cuando esas hortalizas estaban siendo regadas con aguas residuales, lo que nosotros llamamos aguas cloacales, y que sirvieron como fuente de regadío eso. Y eso es lo que está pasando, y es una advertencia sine qua non del problema de la salubridad que hay en una población que prácticamente está en la calle. Aris, cuando un país está en la calle, cuando un grupo poblacional está en la calle, no importa el nombre del país, los sistemas de salud colapsan, porque hay hacinamiento, porque hay migración, porque hay contaminación y porque individuos que están contaminados e infectados con un agente infeccioso. Bueno, vimos el ejemplo del COVID, cuando lo primero que se prohibía era estar en grupos. Claro que sí, claro. Y esto es bueno tratar en este momento la diplomacia de la salud, sobre todo con el Ministerio de Salud haitiano. Hay que tener una vigilancia estricta de 6 hospitales de Haití donde le están llegando los casos de COVID, de cólera. De cólera. Y en el caso de Carrefour, que es un hospital haitiano, se necesita, entre otras cosas, mucha información. Porque el haitiano va mucho a Carrefour. Y sobre todo esos médicos españoles que están ahí, Médicos Sin Fronteras, que están en Haití, y que tienen una buena casuística y te dicen el comportamiento epidemiológico de la situación. Mapa epidemiológico que te indica a ti. ¿Dónde están los casos de cólera? Bueno, están en Descayé, ok. ¿Dónde están Descayé? Descayé está al sur de Puerto Príncipe. ¿Dónde están los casos de cólera? En City-Soloa. Oh, muy bien. El individuo que venga a esa zona y que va a cruzar a nuestra frontera, solo por la procedencia, para mí es un factor de riesgo en este momento.
¿Tuviste sin disolver? Nosotros tenemos que lavar la mano. El programa de lavado de las manos, el programa de desinfección concurrente, el programa de desinfección terminal es necesario. O sea, zonificar las posibles áreas contaminadas. Claro que sí. De contaminantes. Claro, y sobre todo la ONU que se meta ahí con su equipo de salud para que tratemos de evitar lo que pasó en el año 2010. Eso es lo ideal. Hay otras enfermedades que nos afectan, que nos infectan. El tema uno de los temas, porque teníamos ahí, ¿verdad? Ambos, dos o tres temas. Claro, claro. Que ahora que usted menciona esta parte, las demás enfermedades, ¿cuáles enfermedades de post-ciclón pueden atacar a República Dominicana? Hay muchas y es importante. Hay dos que son las que más impactan el sistema de salud. Hay 10 que nos atacan constantemente. Las tres que más impactan el sistema de salud, indiscutiblemente el dengue, número 1, la malaria, número 2, la leptospirosis, número 3. Hay otras subsecuentes como son la conjuntivitis, las enfermedades gástricas. Hay mucha gente con problemas estomacales post huracán, las escabiasis, las infecciones respiratorias agudas. En el caso nuestro, el problema del dengue, dinga, como se llama, forma parte del cóctel número 1 post huracán. Y eso tiene un factor de riesgo conocido. Ari, indiscutiblemente que el calentamiento global a quien más ha servido ha sido el mosquito. Ari, el gran depredador nuestro en la historia de la humanidad y que ha provocado un cambio en la configuración política a nivel global en los últimos 21 siglos ha sido el mosquito, y probablemente por ser subestimado por una parte de nuestra población ha provocado su incremento desde los últimos 30 años. Nosotros, los dominicanos, los latinoamericanos, hemos tenido la peor epidemia de dengue en los últimos 5 años. Nosotros, los dominicanos, en este momento estamos sometidos a que el Aedes aegypti ataque de manera de misericordia a nuestra población, y hay factores de riesgo que favorecen eso. Y te voy a poner un factor de riesgo que en los libros no se dice. Aris, en los años 80, ¿cuántas personas tenían en San Pedro de Macorís piscina al aire libre? Muy pocas. Eso era un lujo. Un lujo. Pero ya... Aris, en el año 2022, ¿cuántas personas tienen piscina y cuáles de esas piscinas tienen un tratamiento meticuloso para evitar que el mosquito Aedes aegypti desove? Entonces el desarrollo económico y sobre todo el incremento en un momento determinado del poder adquisitivo de un grupo de personas conlleva también a que se cebe y se multiplique los factores que favorecen el mosquito. El urbanismo y una dosis que tenemos nosotros de deuda social acumulada con la población provoca que tengamos dengue con mayor continuidad. Hasta el año 1987 el dengue no era conocido en el país. Nosotros empezamos a tener brote de dengue en 1987. Después del 1987 ha sido prácticamente el pan nuestro de cada día. Y una deuda social acumulada que tenemos, Aris, es la siguiente. El dominicano no tiene
un agua potable intradomiciliaria. El dominicano tiene que almacenar agua. Doctor, excuse que le interrumpa. Usted acaba de dar un dato que quizás muchos no lo tomamos en cuenta. Las piscinas no tratadas son un caldo de cultivo, son precisamente un hospedero, porque es agua limpia estancada. Claro. Condición sine qua non para que el mosquito se reproduzca. No, Entonces, aparte de eso, a cielo abierto. A cielo abierto. O sea que... como parte de la modernidad y como parte de una clase media parejera. Sí, de sentirse... que a veces ni la usan. Ese es el problema. Que a veces la tienen en una zona periurbana y la utilizan los fines de semana cuando van, pero eso permanece ahí abierto, a cielo abierto. Eso no existía hace 30 años. Y es un factor. Es el factor de la clase media parejera que quiere subir y que quiere parecerse a la clase alta. La clase pobre, ¿cuál es el problema? Bueno, que el techo de su casa, específicamente... Sin condiciones ni informaciones. Ni informaciones. Porque a esa gente usted le dice que tienen que esas aguas tratarla y piensan, este viene a molestar, pero no, es que hay una información por la que Sí, esa agua debe ser tratada. Una cosa es el acceso a la moneda y otra cosa es el acceso a la educación. Sí, antes muy retirado, muy divorciado. Sí, son muy divorciados, entonces, sí. Y ese es uno de los... Parejeros. Sí, esa es la desgracia. Entonces, a nivel de la clase más baja de nuestra, hay que recordar que las gomas viejas, las latas viejas, constituyen el sostén del techo de las casas. Hay que ir a los barracones. Y te hablaba de una deuda social acumulada. Sí, nuestra población tiene los mismos acueductos del año 1912. Tú encuentras acueductos por ahí del 24, del 12. Acueductos que sirven única y exclusivamente para una población que teníamos en el año 1970. Pero la otra población que ha ido desarrollando no tiene forma de tener agua intradomiciliaria y tiene que almacenar agua. Si es clase alta, te dice que tiene una cisterna, pero simple y llanamente la cisterna de la clase alta es la batea o el tanque de la clase baja. Ahí está el agua, sin ningún tipo de educación. Y esas son formas. Por otro lado también unos tinacos que casi siempre están destapados. Mira, yo te digo, por ejemplo, haz un arqueo en San Pedro de Macorís mañana y evalúa los tinacos que solamente están tapados con un pedazo de tela y un blog arriba, o con un pedazo de ¿qué? De algo. ¿Por qué? Porque se fue la parte de arriba, la tapa del tinaco. Y eso favorece la proliferación. Tenemos un problema de ingeniería sanitaria. Nuestras calles están en posición cóncava, que favorecen como batea, favorecen que el agua se mantenga mucho tiempo ahí. El agua no corre. Retenida. El agua prácticamente se retiene. Es un problema de ingeniería. La Laguna Ballén, doctor, ¿puede ser otro hospedero? Por ejemplo, acá en San Pedro de Macorís. Mira, la Laguna Ballén tiene la característica de que medio ambiente y sobre todo los que trabajan con ingeniería, con materia de biodiversidad, colocan peces, sobre todo guppies, que matan al mosquito. Es decir, que se alimentan de las larvas de los mosquitos. Y tú encuentras cantidades muy grandes, sobre todo en esa zona. Por eso tú no ves muchos casos de dengue sometidos directamente en esa zona, porque eso se llama... Sin embargo, el barrio es así, muchos mosquitos, sí, pero no es el mosquito que puede causar el dengue. No, porque no todos los mosquitos causan el dengue. Hay una cantidad de mosquitos específicamente que sale de la Laguna de Mayén
va al barrio Jacín, que ocurre dos cosas. Hay un mosquito que es el culex, el mosquito negruzco, pequeño, que se pega a la pared. Zumbador, que va al oído y zumba. No es lo mismo que el otro, que la Aedes aegyptus o la hembra del mosquito anófale. Recuerda que la hembra es la que alberga y que puede en un momento determinado enfermarte a ti o a mí. Lo mismo que en el caso del mosquito anófale, hay zonas de aquí que favorecen la proliferación del mosquito anófale y la malaria, específicamente en zonas periurbanas. Hay zonas de aquí que tú no vas a encontrar ni dengue ni malaria, porque son lagunas que tienen peces. Y si hay alguien que mantiene el equilibrio de las especies, es esos peces que se comen a los mosquitos. Hay especies que tienen la característica de comerse gran cantidad de mosquitos y que tú no puedes eliminarla per se. Y eso es importante decirlo. Hay gente que me dice, por ejemplo, bueno, los murciélagos, mucho cuidado con eso. Es mucho cuidado. Si tú y yo eliminamos los murciélagos, entonces vamos a multiplicar los casos de dengue aquí. Esos murciélagos necesitan alimentarse de los mosquitos. Sí. Sí, porque hay un control natural. Un control, un equilibrio. Hay especies competidoras, hay especies que son necesarias. Y hay especies parasitarias. Y todas convergen en este hábitat que hacen el ecosistema. Y cada especie tiene su razón de ser. Cuando tú provocas un desequilibrio, ejemplo, un desequilibrio, cuando tú cortas los árboles de la laguna de Mayén por una tala indiscriminada de alguien o quema árboles, eso repercute en el barrio así y en tu casa cuando tú ves una gran proliferación de mosquitos en las paredes. Hay meses del año que tú encuentras estas paredes llenas de mosquitos. Y tú dices, hay razón para suponer que el hábitat natural del mosquito, se lo eliminaron. Del mosquito se lo eliminaron. Y él va a buscar para, claro. Él va a buscar. Es lo mismo que los cementerios. Si hay un lugar donde tú tienes que hacer medidas de prevención y control. Eso es verdad. Para evitar la proliferación del mosquito son los cementerios. Y los ayuntamientos no se preocupan mucho por eso. Cuando uno va a los cementerios ve la gran cantidad de agua, jarrones y cosas. Y la gente va y pone unas flores, tontería de uno, pero sí, lo hacen. Nicho natural. Nicho natural. Mosquito. Los cementerios deberían de tener, en vez de jarrones con agua, jarrones con qué? Con arena, de modo que impidan que las larvas se multipliquen. Y los días, zonas de mayor riesgo de proliferación de mosquitos, yo he dividido en 3 etapas en San Pedro de Macorís. Número 1, Día de las Madres. Día de las Madres, el grueso de la población va con flores y agua. Sale del cementerio y la deja ahí. Segundo, Día de los Padres, julio. Y tercero, el día de finado. Son 3 zonas, son 3 fechas claves en San Pedro de Macorís donde tú tienes que hacer la y en todo el país, doctor. Y en el país, labor de prevención y control, antes de y después de, para tratar de mantener niveles estables de dengue que se ha multiplicado. Que bien podía hacerlo tanto el ayuntamiento o coordinado como salud pública. Ayuntamiento, salud pública, medio educación y medio ambiente. No hay forma que un estudiante de tercer año de bachillerato, de cuarto año de bachillerato, haga labor social. Y una mejor forma de hacer labor social es prevenir el dengue. Es tratar de eliminar los criaderos. Que bien podría a las 60 horas ser parte de ese trabajo. Esas 60 horas para evitar estos problemas graves que tenemos constantemente de dengue. Con estos liceos llenos de estudiantes deberían ser fundamentalmente un aporte, no solamente al Ministerio de Salud Pública, un aporte a la vida. Porque nosotros vamos a tener dengue constantemente. Y concientizarlos. Esos muchachos que van y hacen ese trabajo, quedan marcados y a sus hijos también le dicen por qué hay que hacerlo. Porque hay que hacerlo. Hay otra enfermedad
que necesariamente tú debes de pensar en ella porque es hidrofílica. Y cuando hablo de hidrofílica estoy hablando que tiene una predilección por las aguas, es la leptospirosis. Leptospirosis que marca este país los meses de julio, agosto, septiembre, agua, cuando hay tormenta, cuando esos ríos que están ahí, Aris, se llenan de restos. Hay un momento en nuestro país que los ríos son verdaderas cloacas. ¿Restos de qué? De caballo, de vaca, Sí, claro. de gato, de cerdos. Porque hay un arrastre. Porque hay un arrastre. Y se acumula en un lugar. Se acumula y se produce la infección que puede ser directa o indirecta. ¿Cuál es el problema de este tipo de enfermedades? Y lo voy a decir por primera vez, son reservorios extrahumanos. Y cuando hablo de reservorio extrahumano, toda medida que tú vayas a hacer con un reservorio extrahumano son medidas indirectas al hombre. Y el hombre está acostumbrado a que le tomen medidas directas. Toma la pastilla, ponte la vacuna. Pero cuando tú logras evitar, entre otras cosas, que el agua esté contaminada de orina de ratón, de orina de perro, de orina de gato, de orina de otras especies, tú estás evitando que aparezca la leptospirosis. Cuando tú deshierbas, cuando tú descacharrizas, cuando tú haces desratización pasiva, y le voy a explicar a mi gente eso, mi gente, un día a la semana vayan a la despensa, después de que ustedes van a los principales almacenes de aquí y hacen compra de comida y limpien la despensa. Siempre en San Pedro de Macorís yo necesito que la gente lo primero que me compre sea el cloro. Ari, si hay algo que detesta una rata, es el olor al cloro. Ari, si hay algo que detesta una rata, es el olor a la hierba de menta. Si hay algo que detesta... ¿El olor a la hierba de menta? Sí. Si hay algo que detesta una rata, es el olor al amoníaco. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que tú tienes el grifo del baño con una agua, tac, 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 la noche entera. Tú dices, no, es que le falta una zapatilla al agua. Ese grifo del baño con esa agua pasando así es el TikTok, el dembow, el reggaetón que escucha las ratas y que necesitan agua para tomar. Y como ellas pasan 19 horas de las 24 horas del día prácticamente en atención, tú te das cuenta que en el horario comprendido desde las 6 y 8 de la noche, ella hace su primer recorrido. Como no le gusta la luz, hacen un segundo recorrido entre las 12 y la 1 de la mañana. Y un tercer recorrido cuando tú prendes el bombillo a las 5 de la mañana y te das cuenta que sale ¿de dónde? Del baño, pues sale detrás de la estufa de esto. ¿Qué ha pasado? Ha hecho lo que debe de hacer. Ha orinado, ha evacuado, ha vomitado. Las ratas tienen que vomitar para seguir comiendo, tienen que orinar. Y hay factores que favorecen en la casa eso. Nosotros tenemos la cultura de este vaso que está aquí, colocarlo debajo de la cama, con agua. Y este vaso debajo de la cama con agua es un factor que favorece, entre otras cosas, que las ratas van allá y orinen. Nosotros tenemos una cultura de comer, de cenar en la noche y no finalizar y limpiar bien la cocina. Si usted deja vasos, utensilios sucios en la cocina, va a provocar que las ratas, fruto de que tienen un alto sentido del olfato, mal sentido de la vista, pues las ratas no ven. Por eso necesitan
poca luz, necesitan sobre todo la oscuridad, no ven. Tienen el sentido de la vista prácticamente poco desarrollado, pero el sentido del olfato, perciben esos olores más allá y se produce la transmisión indirecta. La transmisión directa ocurre ¿cuándo? Cuando ellas muerden en un momento determinado. Entonces, un periodo de incubación que te va a ir de 2 a 30 días. Una población que puede ser afectada de leptospirosis, siempre pienso en 2 edades amplias, 5 a 65 años. Pero ¿qué sucede? Como es una enfermedad que necesita diagnóstico por laboratorio, a nivel clínico, por la experiencia de más de 32 años bregando con ese tipo de entidad, esa fiebre, ese dolor articular, ese dolor muscular. Esos son los síntomas de una leptospirosis. Esa tos seca, ese agrandamiento del hígado y del vaso. Porque la leptospira te van a ir al riñón, pero van a ir al corazón, pero van a ir al hígado. Y un individuo con leptospirosis fácilmente le puede dar una meningitis. Y hay un signo que por experiencia lo he visto. Aris, en una comunidad cuando tú ves un enrojecimiento de las encías, encuentras ictericia en la piel, ictericia en los ojos, y el individuo te indica a ti que tiene pesadez en los gemelos, lo que en el campo dicen la batata, que es la parte posterior de la pierna, hay razón para suponer que tú tienes que pensar. Donde hay antecedentes de mucha agua, donde hay antecedentes de piscina, donde hay antecedentes de individuos que bregan con caballo, con vaca, o hay antecedentes de una herida en contacto con agua contaminada, tú decir, cuidado si estamos ante la presencia de una leptospirosis. Entonces, ¿cómo yo inactivo una leptospira? Mi gente me va a preguntar. La orina, el cloro, vamos a limpiar con cloro nuestra zona. Nosotros tenemos 150 especies distintas de ratas. Distintas. Y en San Pedro de Macorís nosotros tenemos 3 especies principales de ratas. La rata del malecón, Aris, no es la rata que viene a tu casa. La rata del malecón es una rata grande, la que está cerca del chimichurri. Es una rata que parece que tú dices, va a parir. Y no es que va a parir, esa rata necesita estar lejos. Esa es la rata de jardinería, es la rata que nosotros llamamos la rata novergicus, que no es lo mismo que la rata que te orina aquí, que es pequeño, que es un ratón minucioso pequeño, que llega a tu cartera, brinca, te rompe un libro, te deja restos del libro. Sí. Esa rata no es la rata grande. No. Esa se llama rata ratus. Y la rata que tú ves en la alcantarilla, no, en la alcantarilla de San Pedro de Macorís, que tú la ves cuando llueve. Por eso, cuando tú me ves en la calle de San Pedro, lloviendo, y tú me dices, ven, y yo no puedo, no debo, pues yo tengo que enseñar a mis estudiantes. Y un cocolo de San Pedro de Macorís no puede hacerle daño el agua. No es verdad. Y un cocolo de San Pedro de Macorís que está dando epidemiología tiene que enseñar en un aguacero donde sale la rata mus musculares. Y la rata mus musculares, para que un estudiante del 2022 que solo quiere ver TikTok, que solo quiere estar en OnlyFans, que solo quiere estar en el internet, tú tienes que ir, él se moje, tú vayas adelante y decir, mira, llegamos aquí y dentro de 10 minutos, fruto de las aguas
ustedes van a ver en posición vertical cómo salen las ratas de esa alcantarilla. Esas ratas son iguales a las que están allá en el malecón. No, maestro, estas son otras. Entonces, esas van a dar características distintas a la otra. Esas van a ir a la casa, esas van a ir al techo. Esas son las que mueven los techos y esas son las que van y se depositan en los vasos, las que van y se depositan en el cepillo de dientes que tú tienes en la habitación. Cepillo de dientes que tiene, Aris, un preservativo. Ningún cepillo de dientes llega solo con la celda. Cada cepillo de dientes tiene un estuche para cerrar. Ese estuche para cerrar es el preservativo que te va a evitar, entre otras cosas, que aparezca leptospirosis, que es la vacuna directa que impide eso. Hay vacunas contra la leptospirosis. Los perros tienen una vacuna contra la leptospirosis. Se llama Carigel, que se le debe colocar los primeros 6 meses para que no le dé. ¿Por qué? Porque se produce un acercamiento. Una vez ya la persona está afectado de leptospirosis, Sí. ¿cuál sería la medida más indicada para evitar? Hay antibióticos, muchos antibióticos. Está la ampicilina, la penicilina, la citromicina y la doxiciclina. Si Aris Calvo tiene leptospirosis, yo como epidemiólogo tengo que hacer una labor de bloqueo. Y el mejor bloqueo que yo puedo hacer para evitar que ese joven que está ahí, tu director, se contagie con la orina tuya y mía y que pueda en un momento determinado tener leptospirosis. O sea, una persona que tiene leptospirosis. No se transmite de persona a persona. ¿Y la orina? Sí, transmisión indirecta. ¿Y qué yo debo de hacer? Cuando yo le doy la doxiciclina como medida profiláctica a los contactos más directos de esa persona, las leptospiras se inactivan y mueren como consecuencia de eso. Ese es el bloqueo que se hace aquí, que se hace en España, que se hace en todos los sitios. Pero hay que entender cuáles son las condiciones que inactivan la leptospira. Y nosotros tenemos que tratar eso, porque la leptospira tiene una característica, y es bueno que me haya dicho eso. O sea, una leptospira, que es una bacteria, te puede durar meses en esa agua. Y el tratamiento de las aguas es fundamental. Clorificar el agua es vital para nosotros. Esos que tienen piscina, esos que tienen tinacos, esos que tienen zonas donde albergan agua, usted no puede dejarle al conserje de la casa la clorificación de tu cisterna. No puede dejarle al conserje de la casa. Eso es un compromiso individual de nosotros para evitar eso. Hay niños que sufren de heridas y que se contagian con la herida de un ratón porque él está en el piso. Hay jóvenes que en un momento determinado se contagian. Hay individuos que comen algo que había sido utilizado, que había sido contaminado con orina o saliva de ratas. Y sobre todo, tú y yo sabemos que la vida media útil de una rata es 1 año. Y durante ese año, señores, las cosas que hacen y las enfermedades que puede provocar en nosotros es terrible. Hoy, por ejemplo, tuve un caso que para mí es de libro y que no necesariamente no debió haber sido. En tiempo de lluvia, y eso es grande, por eso la epidemiología es una ecología médica, me lo decía Gordon, una ecología médica. En tiempo de lluvia tú nunca encuentras muchos suricatos, muchos hurones. Tú que eres ingeniera agrónoma, cuando hay mucha lluvia los hurones tienen una gran cantidad de agua y no atacan al hombre. Bueno, pero en esta época uno de esos hurones sí atacó y me ataca a un individuo de 85 años
que ya tiene los niveles de que no tiene prácticamente los niveles de defensa similar que a un joven de 17 años, pero con otra variedad. Lo ataca, lo muerde, y ese señor de 85 años coge el hurón y lo mata con la mano y lo lleva así. Mire, lo maté. Cuando tú buscas eso y ves la zona donde él vive, tú dices, mira, esto no te lo leo. Yo no puedo, bajo ningún concepto, que Ari Calvo, Alicia Ortega, Cabal, ¿cuál es la otra? Nuria Piera, vengan aquí a preguntarme a mí qué pasó con ese paciente. Ese paciente es mío, de mi propiedad. Y ese paciente inmediatamente, como no está en los libros así, por su proteína plasmática está reducida, hay que ponerle esquema inmediatamente de vacuna antirrábica. Y hay que poner en los libros que en tiempo de lluvia, que en tiempo de tormenta, cuando los suricatos tienen todos los elementos necesarios para vivir tranquilo, apareció uno que salió de la cola. Que no era justo en estos tiempos. No era justo. ¿Cuándo debió haber salido? En la cuaresma. En la cuaresma. En la sequía. En la sequía. Pero ahora, con todas estas... Entonces, no era lo lógico, es algo anormal. Anormal. Atípico. Y eso atípico en medicina, eso no es común, pero en el caso del epidemiólogo, cuando ocurre algo atípico, eso es bingo. Ese es mi premio. El premio mío no es una fiebre que evoluciona 3 días y se quita. El premio mío en esta época de mi otoño es el caso atípico. Con el compromiso individual, el compromiso colectivo de yo seguir el caso. Para darle... Y así ha sido, ¿verdad? Claro, no, yo tengo que ir el domingo. ¿Hubo que ingresar el paciente? No, lo único que tú tienes que seguirlo, y lo otro es 83 años. Él se va a acordar que tiene que llevar 5 dosis. No, él se va a acordar que dentro de 3 días tiene que volver. Tiene un problema de accesibilidad económica. Claro. Vive en un monte. Él cree que se le puso la primera dosis y ya se sanó. La misión en ese momento en materia de salud, él no espera que él llegue al hospital, es ir allá. Bueno, cuando tú vas allá, doctor, hay el compromiso de la comunidad. Y ese señor tuvo una mala suerte que lo mordió el hurón, pero tuvo una buena suerte que siguió con usted. No, si no da con usted. Lo que pasa es que hay un equipo. Muere, doctor. No, hay que un se equipo, despidiera. Hay un equipo. Que lo digo yo, que se despidiera. Mira, yo creo que a nivel del país, y lo voy a decir ahora, porque no puedo ser mezquino, en materia de zoonosis, y te lo estoy diciendo hoy, nadie lo dice, no lo dicen porque la gente cree que se resta dándole. Si hay un equipo de vigilancia epidemiológica y control de la zoonosis, que puedo en este momento competir con cualquiera en América Latina, hay un hospital pequeño aquí que se llama el Hospital Pedro María Santana de San José de Luyan, que ellos saben tratar ese problema. Sí, doctor, pero una cosa es saber tratar el problema y otra, que es lo que aquí hace falta, es la dedicación, la conciencia de saber que ese paciente tiene esa edad, que no va a recordar volver no tiene recursos. Me va a decir dentro de 3 días por que eso no le tiene digo que él tiene 200, la suerte de que cayó en sus manos. Me va a decir dentro de 3 días que no consiguió los 250 pesos del motoconcho para poner la inyección. Entonces tú no puedes esperar eso. Bueno, pero ahí pago el dimil y entra en el motoconcho. Tengo que hacerlo porque tengo un compromiso con la gente. Y además ustedes necesariamente señores, ustedes tienen un impuesto que lo pagan única y exclusivamente para que nosotros aprendamos
técnicas nuevas para tratar de llegar a la gente y mejorar a la gente. Entonces no es algo medio natural, no es que tú pagas, ese que está ahí está pagando para eso, y ese que me está viendo ahí está pagando unos impuestos única y exclusivamente para que yo estudie. Y la única forma que yo puedo redistribuir esos impuestos que ellos pagan es sacrificarme, sobre todo el día donde existe la mayor deuda inmunológica en la República Dominicana. Nosotros tenemos 2 años de deuda inmunológica. Y es un dato que hay que darlo. Estos son los 2 años del COVID. Esta deuda inmunológica que tenemos está provocando que la mayoría de los problemas que tengamos, de fiebre, de gripe, tenga otro componente. Hay gente que te está dando fiebre y gripe, que tiene dolor de estómago, que te da diarrea. Entonces la deuda inmunológica que tenemos nosotros debe ser compensada con un trabajo de acción directa en las comunidades. Y eso hay que hacerlo. Nosotros, reitero, dengue, malaria, rabia, leptospirosis. Y ahora que entramos al invierno, los problemas de las infecciones respiratorias agudas van a ser comunes en nuestra zona. Tenemos que estar vigilantes a eso. Y tu programa es una radiofonía educativa y tu programa es un programa del conocimiento. Déjame repetirlo, tu programa es un programa del conocimiento y debe de mantenerlo así porque tienes una hora estelar y una hora donde el individuo va a dormir, pero tiene que dormir con conocimiento de causa. Eso tratamos, ¿verdad, doctor? Eso lo tratamos y eso es la parte elemental tuya. La población que esté alerta, que esté vigilante, que vaya a las unidades de atención primaria, que vaya al médico que le compete, que informe ante cualquier evento. Estos son eventos complementarios, que se nutran de las informaciones que le llegan y que no nos quedemos ensimismados, englobados, acantonados en nuestro barrio. Lo que pasa en México, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Haití, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en España, en un país que se ha abierto, un país que le llega a 6 millones de turistas al año, es un país que le va a llegar miles de enfermedades emergentes y debe de tener como consecuencia trabajadores de la salud que tienen que estar actualizados todos los días, todo lo que está pasando. Lo que está pasando en Ucrania tiene que repercutir directamente con nosotros, porque ahí al este llegan ucranianos. Lo que está pasando en Haití tiene que repercutir con nosotros. Lo que está pasando en Cuba tiene que repercutir. Y si el autofocal es una técnica que en Santa Clara, que en Santiago de Cuba, que en La Habana se está haciendo para prevención del dengue, y ellos tienen problemas, vamos a copiar esas situaciones y vamos a trabajar junto con las direcciones provinciales de salud. Y las direcciones provinciales de salud tienen que trabajar junto contigo. Tú tienes ella de los Santos, que si hay una virtud que tiene de los Santos, que es abierto. Y creo que tiene que tomarte a ti como una persona clave para el desarrollo de los programas de abatización, de colocar BTI y sobre todo todo lo que tenga que ver con la conciencia de la población, porque no es una población de 300.000 personas que nosotros estamos, es una población transeúnte y de nada vale tú concientizar a los que están aquí cuando hay una población que sale, una población que entra, una población que viene y una población que va. Así y que tiene que oír por todos los medios. Y para mí esto es un escape epidemiológico necesario porque debe formar parte de mi ancestro epidemiológico en estos tiempos de un mundo enfermo. Un mundo enfermo, un siglo enfermo como este, donde hay enfermedades por todas partes que emergen, que reemergen. Tiene que tener epidemiólogos, trabajadores de la salud, que duerman poco y que estudien mucho. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en este su espacio, que este es suyo, directo con el pueblo. Vamos a enviar unos saluditos, como usted sabe. Ahí que está Denis Calvo. Sí. Ese es unos saluditos especiales. Denis Calvo y yo nos saludamos
a las 6 de la mañana, Caminando. caminando. Y Ustedes es son un, dos es un artistas. privilegio para mí. Eso, ustedes son dos artistas, me dejan, pero no hay problema. David de la Cruz dice buenas noches desde el Dávila en Barrio México. Saludito David, la cafetería Barrio México. La cafetería en San Pedro tiene un nombre y es el Dávila. Estamos ahí en Barrio México. Le debemos un programa al Dávila. Claro. O David de la Cruz. A Mauri Mota dice buenas noches vecino. Salmiri Michael dice buenas noches, bendiciones de lo alto, gracias mi niña. Deini Calvo, su amigo. No, Denis Calvo. Dice buenas noches mi socia, un afectuoso saludo para el doctor. Cada vez que lo veo en la mañana, yo le voy a tomar una fotografía donde le voy a decir a los estudiantes, mira, eso se llama prevención primordial. Y eso es lo que necesita la gente de aquí. Johnny Calvo, Johnny otra Calvo. amiga suya, Sí, dice sí. buenas noches mi gente de directo. Tenemos también que dice, mis saludos para ese distinguido profesional, dice Johnny Calvo, para ese distinguido profesional de la medicina. Ya usted sabe, saludos especiales le envían. Sí. Esas son de las tantas personas que tenemos por ahí en Placer. línea y que más adelante continuamos agradeciendo. Usted sabe que directo con el pueblo es duro. No. Doctor, gracias mil. Sí, voy a necesitar este programa porque quiero que me lo mande, porque eso debo de reproducirlo con mis estudiantes, las otras universidades, porque debo ser evaluado. Ok. Aris, si el ser humano no es evaluado, ¿de qué vale entonces? No, así Constantemente es. hay que evaluarlo. Cuente con eso, usted sabe que lo tenemos tanto en Facebook como en YouTube. Excelente. Pues lo subimos ahora, dentro de una hora ya sale en YouTube y ahí usted podrá usarlo y utilizarlo también en Facebook. Usted sabe que su amiga es dura en esto. Claro. Señores, gracias mil a ustedes por estar con nosotros como siempre en este su espacio. Mañana será otro día. Bendiciones.